Hola Lucía y hola Lina. Vamos a esperar 5 minutos a que se conecten los demás compañeros, ¿vale? 6:10 arranquemos por aquí, estemos todos, ¿vale?
Buenas noches para todos en la clase. ¿Cómo están? Hola, profe, bueno, bien, bien. ¿Bien? Ah, bueno, me alegra. Para hoy vamos a trabajar en una pregunta que era, déjenme ni la reviso por acá, para tener nuestro primer debate y empezar a contrastar cosas que hemos visto precisamente con el comercio internacional, empezar a aclarar dudas y demás. Permítame la uso. Ok, aquí está. Entonces la pregunta era, en el marco del comercio internacional, ¿cuáles son los factores que afectan el mercado exportador internacional de Colombia y por qué? Entonces, sí, pues la idea era que tuviéramos los elementos vistos en la clase. Pues no sé quién quiere empezar para empezar a conversar sobre el tema. Andrea, ¿tú qué viste? Bueno, profe, según lo que vimos en la clase anterior, que, bueno, una de las teorías decía que era dependiendo del grado de desarrollo económico, otra de los países que eran capaces o incapaces de producir sus productos, y la otra que era eh, la teoría del ciclo productivo. Yo encontré 7 factores que influyen pues, en el mercado exportador. Tengo la primera que sería la población, sería un factor que influiría ahí en la exportación. Las normas, costumbres y hábitos comerciales. También encontré la situación socioeconómica, la legislación y financiamiento, la situación política, la evolución de la demanda y oferta mundial de los productos y la competencia internacional. Tengo como desglosado cada uno, no sé si puedo decirlo cada uno o espero ver que de pronto qué más vayan a decir. Vamos, si quieres, desglósalo y después empezamos a mirar sobre eso. Cuéntanos todo lo que averiguaste. Bueno, por la parte de la población, dice, es indispensable para las empresas exportadoras darle seguimiento a la población, ya que la gente crea mercados y es por ello que las empresas se interesan siempre en el tamaño y tasa de crecimiento de la población por ciudades, regiones y países, su distribución por edad o grupo étnico o nivel educativo. En cuanto a las normas, costumbres y hábitos comerciales, dice en cualquier mercado encontramos normas, costumbres y prácticas comerciales que hacen del mercado diferente pues uno del otro. Las características normalmente son, bueno, juegan un papel en el desarrollo de cualquier estrategia exportadora en el plano de conocimiento y depende de la correcta adecuación de los productos que se van a exportar. Tengo también económica, dice que un mercado cuya situación socioeconómica plantea problemas como la escasez de materias primas, aumentos en los costos de insumos o inestabilidad social que no garantiza alcanzar los objetivos de productos o distribución y venta de los mismos productos que se vayan a importar o exportar. En cuanto a legislación financiera, cada mercado tiene sus leyes y reglamentos específicos en las formas de financiamiento y promoción para la entrada de nuevas inversiones que beneficien a su propio desarrollo. En la situación política, de acuerdo al mercado, en otras variables
que afectan el mercado que hace cualquier empresa exportadora, hace que cualquier empresa exportadora determine las posibilidades y estrategias para seleccionar el mercado oportuno a comercializar pues de los productos de cada una de las ciudades. La evolución de la demanda y oferta mundial de los productos se caracteriza en los mercados mundiales considerando los cambios de abastecimiento, saturando los productos en la balanza de pagos. Y la competencia internacional se toma en cuenta el objetivo ingresando con anteriores empresas y diferentes países de los mercados y por eso se podría modificar eh, todo el proceso de exportación de los mercados. Hasta ahí tengo, profe, esas 7 factores que afectan la exportación en Colombia. Súper, bien, gracias Andrea. Lucía, ¿tú qué viste? Buenas noches, profe. ¿Cómo estás? Bien, bueno, como bien sabemos, Colombia o todo el mundo pasó por una recesión económica, pues por temas de la pandemia, pero también Colombia se ha intentado recuperar en gran parte gracias a factores como la reducción de intereses, de tasas de intereses de los bancos, los impulsos hacia el sector turístico, que fue el más afectado por aquella pandemia. Si bien se sabe que Colombia estuvo pues bastante afectada tras la pandemia, donde se tuvieron que cerrar múltiples empresas, pues por otro lado también se vio que en el sector petrolero fue como también la más afectada en temas de exportaciones, por temas que tuvieron que cerrar por meses su empresa con alta dependencia de los hidrocarburos, ya que en enero del 2019 representó el 53,5% del total de las exportaciones del país, una gran participación en las exportaciones del total del país, y con esto los bajos costos, donde se llegaron a evidenciar pues la fragilidad económica que pues Colombia llegó a tener en estos últimos años. Por otro lado, también la generación de importaciones, esto va, perdón, me confundí, la generación de altas importaciones que ha traído Colombia, esto va generando desbalances macroeconómicos, o sea, va afectando nuestro mercado nacional también. Otro sector que se ha visto afectado bastante es el sector textil, por la gran desventaja que se tiene frente a los competidores asiáticos. Como bien sabemos, China pues es una gran competencia mundial, que es donde más se producen pues, las cosas, y unas medidas por implementar o que se quiere implementar Colombia para proteger sus barreras y traer pues que se produzca más exportación es traer las barreras arancelarias y con ello optimizar la producción nacional de telas. Esto con el 40% del arancel. Otro pilar fundamental para implementar de estas barreras arancelarias es que Colombia importe 3 veces más de lo que exporta, y con ello pues se ha beneficiado también el mercado nacional, profe. Súper, muy interesante. Entonces, factores a tener en cuenta. El petróleo, ¿qué factores destacas tú? ¿El petróleo? El petróleo y el área textil, que el área de hidrocarburos es la que tiene la mayor participación en las exportaciones de Colombia. En el 2019 pues tuvo el 53,5% de ese total de exportaciones. Perfecto, sí. Gracias, Lucía. Vale. Lina Caraballo, ¿cómo te fue a ti con esta primer búsqueda de esos factores que afectan el mercado exportador en el comercio internacional de Colombia? Profe, pues sí encontré varios factores, entre ellos, en cuanto a lo que nos indica Lucía del petróleo, Colombia depende muchísimo de la subida o la bajada del precio del petróleo para exportar. Es algo que afecta directamente a las exportaciones. Si el precio del petróleo es muy alto, pues las exportaciones tienden como a bajar. Otro factor también son los impuestos demasiado altos.
Esto, pues, para el sector exportador juega un papel importante a la hora de sacar mercancía o también, pues, asimismo, cuando entra mercancía, el pago de impuestos es muy, muy caro. Em, En cuanto a impuestos, también juega las inversiones extranjeras en Colombia. Los inversionistas tienden como a no invertir mucho en el país por el tema de pagar impuestos tan altos. Entonces, esto también afecta económicamente el sistema económico acá en Colombia. Los tratados de libre comercio, Colombia está en al menos 11, 12 tratados de libre comercio a nivel internacional, pero a veces le resulta muy difícil cumplir como con todas las herramientas necesarias para tener una buena participación con los diferentes tratados de libre comercio que hay. Factores medioambientales, digamos en Europa, nosotros éramos principal exportador de carbón, pero Europa pues ha implementado muchas nuevas medidas medioambientales, por lo que ha restringido mucho la compra de carbón de Colombia. Factores socioeconómicos internos también, el tema de salarios mínimos, de la falta de empleo, hace que pues no seamos tampoco un país muy competitivo a nivel internacional, que no se cuente como con la innovación a la hora de exportar nuestros productos como regionales o tradicionales. Y pues, ¿qué otra cosa? Bueno, también el tema de las relaciones sociopolíticas. Digamos, Venezuela era nuestro principal aliado comercial. Nosotros le exportábamos mayormente a ellos. Venezuela, o sea, toda nuestra producción como tradicional era con Venezuela. Pero a raíz de la situación que se presentó allá, eso le generó a Colombia un hueco que hasta el momento como que no ha podido llenar. Como que ese país al que le exportábamos tanto, ya no hay ningún otro país con el que podamos tener esa relación comercial como tan llena. Básicamente como esos puntos a resaltar, profe, que pues me parecieron interesantes. Bien, Lina, muchas gracias. Entonces, puntos a resaltar que destaco. Los tratados de libre comercio de Colombia, que están muy activos y ya más adelante vamos a hablar de eso. Medidas medioambientales que también podrían afectarle. El tema del petróleo que lo retomaste de la compañera Lucía. Y las relaciones sociopolíticas con Venezuela. Otro que se me haya escapado, creo que esos fueron como algunos de los puntos más importantes que tú destacaste. Bien, Lina. Lorraine, ¿a ti cómo te fue? Bueno, ya dijeron un poquito lo más importante que tenía, profe, pero pues también podría agregar en el sentido ya, pues como tal, con un ejemplo. Aquí yo encontré que hubo un cambio demográfico pues, en un país y por eso fue lo que afectó pues muy, muy fuerte el comercio internacional. O sea, en ese país se cambió en en como una capital muy importante donde pues tenían ese producto. Y gracias a ese cambio pues se les dañó todo, todo, todo. También pondría el ejemplo del algodón, donde pues sí, aquí se exporta, en Colombia no es el país que más exporta, porque país que más exporta algodón es China, pero pues a nosotros nos afecta en el sentido de que las
Los cultivos no hay muchos, no tenemos tantas hectáreas para cultivar y las semillas también son muy caras por pues, los aranceles, ya que lo pusieron en el 0%. Entonces, eso nos afecta un poco. Ese sería el ejemplo. Ok, bien. ¿Qué más me falta? Lina Zambrano, ¿a ti cómo te fue? Hola, profe, qué pena, es que todavía no he llegado a la casa, entonces no sé si se escuche bien. Pues ahí te escuchamos bien. ¿Listo? Si se me corta, qué pena. Es que tengo los datos, pero están un poco malos. Bueno, pues complementando porque tenía más o menos la misma información que Lucía, digamos, otros de los factores que afectan mucho el comercio internacional vendría siendo la cantidad disponible de mano de obra, ya que, digamos, en un país como Colombia, a veces, pongo en ejemplo el café. El café es muy difícil conseguir personas para la mano de obra debido al proceso que conlleva. Entonces, por eso es que a veces baja tanto. Digamos, el mes pasado estuvo muy bajito, pero digamos, ahorita subió por la temporada, ahorita está en 2 millones, no, 43 la carga de 125. El otro es la cantidad disponible del capital, ya que es un país que posee este factor y puede invertir en fábricas y fábricas automatizadas. Perdón. La otra sería la tecnología, pues porque se evidencia que acá en Colombia no es que la tecnología sea la más eficiente y la más y la mejor, por decirlo así, qué pena, para sector de eficiencia y productividad. Y el transporte también, ya que, digamos, la cadena logística no está bien conllevada a un buen proceso que los hagan, a un buen proceso de tránsito a nivel internacional y a nivel nacional. Es como, porque ya lo otro era lo que yo tenía más o menos de Lucía y de la otra niña, Doray. Listo. Vale, Lina. Gracias. Creo que ya está. ¿Alguien más falta? No, ya creo que todos pasaron. En esta clase había un chico, me lo soñé. Creo que la clase pasada había voy a revisar en la lista. Bueno, pues bien, o sea, creo que lo más importante con esto, creo que todas han visto clase conmigo, es que podamos aumentar nuestro léxico y ya ustedes, como les he dicho, siempre están ya a punto de graduarse, de salir, entonces, si ya salimos como profesionales de negocios internacionales, como expertos en temas de negocios internacionales, pues lo más importante es que preguntas como estas pueden salir en su oficina, en una conversación con otros profesionales y pues precisamente que podamos tener argumentos desde diferentes puntos para tomarlos y para pues crear un debate, tener una opinión sólida sobre diferentes temas. ¿Esto qué nos lo da? Pues precisamente leer, escuchar noticias internacionales, tomar posiciones críticas, saber cuáles son nuestros puntos a favor como economía colombiana, cuáles son nuestros puntos en contra y demás. O sea, lo básico, básico que nosotros como negociadores internacionales debemos saber es como país, iniciando, como país, por eso este ejercicio de Colombia, cuáles son nuestras ventajas en el marco del comercio internacional, pues qué factores afectan ese mercado exportador internacional de Colombia y por qué. O sea, eso sería, creo que, una pregunta básica, absolutamente básica, que todos deberíamos poder contestar con total fluidez, con ningún problema, pues
Primero porque somos colombianos, segundo porque estamos en la carrera de comercio internacional, de negocios internacionales. Entonces, pues, de pronto si les pregunto por los negocios de Dinamarca, pues debiéramos saber por lo menos qué hace Dinamarca, ¿verdad? O qué hace, cuál es el mercado que tiene cada país. Pero bueno, digamos que no nos pongamos a hilar tan bajito. Vámonos con Colombia. Entonces voy a empezar con lo que ustedes me dijeron. Entonces creo que la primera intervención estuvo bien del mercado exportador. Todas las opiniones digamos que están bien, pero lo importante es que podamos tener argumentos. Ustedes pueden allá tener sus apuntes, pero lo más importante, como les digo, es que si mañana nos encontramos en la calle y nos tomamos un café, que podamos hablar de esto sin que esto sea un dolor de cabeza y un drama, sino que sea un tema de nuestro día a día, de nuestro día normal. Entonces, para rescatar los 7 puntos que nos dijo Andrea, si no estoy mal, Andrea, sí, aquí tengo anotado Andrea. Los 7 puntos: población, normas, costumbres y hábitos comerciales, situación socioeconómica, legislación y financiamiento, la situación política, evolución de la demanda y la oferta mundial de productos y la competencia internacional. Digamos que esto es importante, creo que Andrea lo abordó, digamos que en el marco general, no tocó temas específicos de Colombia, pero un tema importante para trabajar de esta parte es estos bullet points, estos puntos importantes que nos dice las normas, la población, la situación socioeconómica, la legislación, la situación política, evolución de la demanda y de la oferta de los productos y la competencia internacional. La población de un país, pues, es muy importante para saber con qué contamos tanto para exportar, porque de la población tenemos precisamente mano de obra, pero también una población consumidora de X o Y producto. Entonces, cuando generalmente llegamos a un país con intereses comerciales, lo más importante es saber qué población hay. Por eso es que ustedes digitan el nombre de cualquier país y les sale el clima, la población. La población es un insumo muy importante que debemos tener nosotros como expertos en comercio internacional. ¿Para qué? Eso nos da un avistamiento general de muchas cosas, como saber pues puntualmente cuál es el mercado y a partir de ahí segmentar esos mercados. Pues si mi mercado es una población juvenil, una población mayor, pues ahí uno puede darse cuenta de muchas cosas, cuál es la población que está actualmente trabajando y demás, pero el número como tal de la población uno lo puede comparar, ¿verdad? Entonces cuando ustedes dicen, ¿qué población tiene Colombia? ¿Qué población tiene Bogotá? Cuando nos llevamos las ideas, nosotros sabemos si es una ciudad pequeña, si es un país grande, si es un país mediano. Lo mismo tenemos que hacer ese ejercicio con las poblaciones. Por eso es importante no confundirnos cuando dicen 2 millones de habitantes, 3 billones, 4. El número de habitantes es importante que nosotros podamos tener. Ok, me están diciendo tantos millones de habitantes. Ok, más o menos es como esta ciudad o como esta. ¿Para qué? Para llevarnos una idea de las capacidades. Un segundo punto interesante fue el tema de las normas, de las costumbres y los hábitos comerciales, los que les decía. En el tema de las normas, de las costumbres, pues en cada país, y esto ya lo hemos escuchado en otras clases, pues hay una serie de costumbres, de culturas, de hábitos. ¿En qué? En comprar. Hoy precisamente estaba en un webinar con un experto en Suecia y decía todas las ventajas de hacer comercio internacional en Suecia, oportunidades para Latinoamérica en el comercio en Suecia. Entonces, ¿qué oportunidades destacaba este experto internacional del comercio en Suecia? Por ejemplo, decía, los frutos, las frutas y demás comestibles cítricos, las mandarinas, las naranjas, los limones, son muy apetecidos en Suecia. ¿Por qué? Pues porque aquí no se dan. Entonces, ese sería un objetivo para poder comercializar en un país
como Suecia. Entonces, este podría ser un factor interesante para tener en cuenta. Y ya metiéndonos en la pregunta que era para esta clase, ¿qué factor lo afectan? Y creo que uno de los factores que afectan ese mercado no es que nosotros no produzcamos naranjas o mandarinas o limones, porque pues gran parte de nuestro territorio pues ahí está en tierra caliente y hay trópicos. Yo no soy agrónomo, pero evidentemente podríamos producirlo. ¿Qué pasa? Uno de los factores que afecta el mercado puntualmente en Colombia, ¿cuál es? La empresa, muchas veces, el microempresario, muchas veces no tiene ambiciones de exportar o le da miedo hacer ese salto. Oportunidades de negocio hay muchas, cuestan, sí. Pero entonces, ¿qué decía él? El señor decía, yo hablo con empresarios, microempresarios en Colombia, cuando viajo a Colombia y a Latinoamérica en general, y me dicen, yo le puedo tener las cargas de mandarina o de naranja o de limones que usted quiera, que usted desee. Pero como decía él, lo importante no es la cantidad. Evidentemente la cantidad, pues, es importante pues, para el consumo en Suecia, por ejemplo, para el ejemplo práctico. Pero él decía, no importa la cantidad en este punto, lo que importa es la posibilidad de que sea un cargamento, 2 cargamentos o lo que vaya a salir, que pueda salir. Porque ¿qué pasa? Ya cuando uno se va a la minucia de cuál es uno de los problemas que tiene el mercado exportador en Colombia, es que muchas veces la empresa no tiene los documentos y los papeles en regla para poder mover sus productos a otras latitudes. Entonces decía, este es uno de los principales problemas. Y me acordé de la pregunta que teníamos hoy. Ya vamos a hablar de temas importantes que ustedes me dijeron, el café, los textiles y eso. Pero miren esto para hilar ni tan delgadito, para hilar en grande. Porque ¿qué pasa? En Colombia muchas veces el mercado está en los medianos y en los pequeños productores. Las empresas grandes saben cómo exportar, cómo importar y demás, pero nosotros que estamos en el día a día, ustedes que en un par de semestres van a ser profesionales en temas de negocios internacionales, aquí hay un tema de trabajo con la comunidad, con las empresas, en temas de negocios internacionales, en temas de comercio internacional. ¿Y qué es? Poder empezar desde ya. Esta clase no es de legislación internacional, pero sí nos da unos atisbos de lo que podemos empezar como profesionales a mirar. Ustedes ya están en edad y en tiempo de, esta frase de estar en edad se la digo a mi hija tiene 11 años, pero yo ya le digo, tú estás en edad de que mires qué carrera te va a gustar. Lo mismo, la invitación es para ustedes ya salieron están terminando su carrera, van por más de mitad de carrera, ya es hora que ustedes tengan una visión clara de qué quieren, porque cuando uno a veces se enfrenta al mundo, ustedes miran las propuestas de trabajo en el empleo, en LinkedIn, y muchas veces dicen, pucha, ¿y yo en qué me voy a emplear? ¿Yo qué voy a hacer como profesional en comercio internacional? En comercio internacional hay mucho que hacer, pero usted no puede ser un profesional pues que no aporte. Porque si lo que quiere es usted es ir a enviar correos y otra cosa, pues busque un empleo. Pero si usted quiere poder asesorar, poder dirigir, poder llevar una empresa, su empresa, la empresa en la que trabaje, pues tiene que tener visión, ¿verdad? Visión internacional. Y retomo con el tema del webinar en el que estaba participando hoy con el experto en Suecia, de los desafíos que tiene. Y retomo, ¿por qué? Porque en Colombia debemos, estoy leyendo aquí el chat, debemos empezar a pensar cómo el microempresario, cómo el campesino, cómo las personas que están produciendo desde lo local pueden entrar a mercados grandes. ¿Quién tiene el desafío? Nosotros, ustedes que están graduándose.
Ustedes tienen el desafío de empezar a mirar desde los negocios locales, desde el negocio pequeño, cómo me incorporo a las grandes esferas del comercio internacional. Muchas veces, o sea, yo con esto quiero ser muy enfático y sincero con ustedes, pues el productor de naranjas, el productor de manzanas, el productor de X o Y fruta en Colombia, o lo que ustedes se imaginen, seguramente es muy bueno, pero él no está pensando en negocios internacionales. O de pronto lo quiere, pero lo ve lejano. Ustedes hoy están en esta clase, ustedes están en esta universidad, están estudiando la carrera de negocios internacionales para que puedan desde ya pensar, visionar cómo llevan sus negocios a otras esferas, cómo llevan esos negocios desde lo local a lo internacional. Al final les quiero compartir una experiencia que yo actualmente estoy teniendo de un proyecto que estoy realizando en comercio internacional, pero eso lo vamos a hacer en la segunda parte de la clase. Vi que alguien levantó. Lucy, ¿levantaste la mano o alguien levantó la mano? O vi que alguien... Sí, profe, yo Lucía. quería hacer como un aporte también ahí. Yo creo y siento que aquellos productores, como usted dice, de naranja, pues yo creo que ellos tal vez sí quieren internacionalizar sus empresas y eso, pero también la cuestión económica de este país no los puede como que, pues ellos no se pueden adaptar a eso porque si lo llegan a hacer pues tienen muchas pérdidas, entonces por eso creo que todavía no hay muchas empresas o productores que se arriesguen a tanto porque sabemos que hacer una exportación lleva y consta de mucho, pues, mucho papeleo y mucho dinero. Entonces yo creo que es por eso también quería Dos hacer ese aporte. cosas. Eso que me acabas de decir está genial, Lucía. ¿Sabes por qué? Porque esta clase es de debate, esta clase es de ese tipo de opiniones, de ese tipo de preguntas. Y tienes toda la razón. Si tú hoy seguramente te vas, no sé cuál será la ciudad productora de naranjas. Supongamos que es Cali. Bueno, no vamos a entrar a saber cuál es la empresa productora. Si ustedes saben, pues genial. Supongamos que es Cali, la empresa productora de naranjas. Ya, dame 5 minutos, termino esta idea y ya te doy la palabra, Lina. La ciudad productora de limones o de naranjas, la fruta que ustedes quieran. Si ustedes hoy conocen o su papá o su mamá los introduce, los presenta con una persona o una persona que ustedes conozcan, los presenta y dice, mire, le presento a Lina, le presento a Lucía, que ella es mi hija, ella es mi sobrina y es una dura en relaciones internacionales y sabe de internacionalización. Les quiero hacer esta pregunta y no es para que me la contesten y si está bien o no. Ustedes hoy están en la capacidad de responderle cuánto costaría enviar lo que él produzca a otro país, más o menos. Ustedes están en la capacidad de decirle qué papeles, por dónde empezar. Eso es importante. Y eso es importante que ustedes exploten a sus profesores hoy, pues a nosotros como profesores, porque para eso ustedes están pagando un semestre, una matrícula, que puedan saber yo cómo, o sea, si hoy el productor de naranjas en Cali o el productor de papa en Bogotá o el productor de cualquier cosa dice, mire, yo veo una oportunidad de negocio para entrar en el mercado en Suecia. ¿Cuáles son las regulaciones de la Unión Europea? Más o menos yo cuánto necesito. Porque, o sea, pues para saber que eso es caro y que hay que tener mucho papeleo, pues creo que todo el mundo, o sea, no les tocó pasar por una carrera de negocios internacionales y ver una materia de comercio internacional para saber que hay mucho papeleo. Ustedes tienen que saberlo. Nosotros tenemos que saber por dónde empezar, qué empezamos a hacer. Decirle a la persona, ok, ¿se puede o no se puede? Mire, con lo que usted puede le toca es incorporarse si usted hace bananos, incorpórese a Chiquita Brands para que sus bananos se los pueda entregar a ellos y pueda comercializar. O de pronto usted sí puede empezar a comercializar en negocios locales, pero tenemos que empezar a pensar de lo local a lo internacional. Entonces, está súper interesante y este tipo de discusiones y de diálogos, creo que más allá de tomar una lección de si sabemos o no,
es lograr llegar a reflexionar en qué puntos como estudiantes, como país, en qué estamos bajitos, qué nos toca mejorar, en qué podemos potenciar. Entonces es muy importante. Gracias, Lucía. Lina, tienes la mano levantada. Mm, Profe, un factor que quería agregar es el tema del proteccionismo que tienen los países, de pronto que abran su capacidad para importar de otros países. Digamos que, de ejemplo, Estados Unidos prefiera su producto nacional en vez de recibir importaciones de un país subdesarrollado como nosotros. Entonces, el proteccionismo también puede impedir de que los pequeños productores o los emprendedores quieran llegar a un país con mayor capacidad y tengan pues como esta barrera que les impida entrar. Así es, muy gracias, Lina. Mira, pero fíjate que eso que dices, tienes absolutamente toda la razón. El proteccionismo, sobre todo en Estados Unidos, es un tema pues, de años pues, que se ha venido dando. Pero mira, lo expongo con un caso práctico que hoy me pasó en ese webinar en el que estaba participando. Y decían, miren, en Europa está pasando un fenómeno y es ya las empresas no quieren la intermediación de otras empresas para hacer ese tipo de, de intercambios de productos, de mercancías. Para el tema de la fruta, pusieron muchos ejemplos, pero sigamos con el tema de la fruta para no desviarnos, de los cítricos. Muchas veces ya hay desde el comercio internacional para los países bajos, parte de Dinamarca, Suecia, Suiza, toda esa parte, quieren empezar a llegar al productor como tal, no a la bananera chiquita brands, no a las grandes multinacionales de comercio internacional, sino empezar también con un tema de alguna manera altruista y demás, como una nueva tendencia de poder primero suplir las necesidades de frutas, de verduras, de cosas que para ellos pueden ser exóticas, como las llaman. Para nosotros un limón no es exótico, pero en Suecia pues posiblemente un limón, una naranja, pues cuesta un montón de plata y es exótico, ¿verdad? Pero entonces, ¿cómo eliminar esa intermediación? Sí, el gran país está acá, lo llamo gran país pues porque no demeritando otros países, sino el país globalizado del primer mundo está acá y en los países en desarrollo están acá y ya definitivamente quieren eliminar esa barrera. Ok, hay una oportunidad de empezar a mirar eh, cómo, cómo potenciamos eso, cómo lo podemos hacer. Pero evidentemente retomo lo que decía Lina, eh, pues hay una serie de barreras, tanto arancelarias como barreras proteccionistas, pero fijémonos que en algunos casos ya quieren, o sea, la verdad es que están actualmente en el comercio, están actualmente en el mercado, pero muchos dicen, o sea, es importante que ya quitemos un poco esas barreras. Eso no quiere decir que el proteccionismo vaya a dejar de existir porque a una persona se le ocurrió, a un canciller o qué sé yo, a una persona de relaciones internacionales, pero sí quiere decir que los países están mirando también en hacer comercio internacional con otras tendencias a las que veníamos llevando. ¿Sí? Entonces, ese es un mensaje para mirar qué está pasando ahora, actualmente. Actualmente, ¿qué está pasando en los mercados y cómo podemos empezar a incorporarnos en ellos? Lorraine, tenías la mano levantada. Sí, profe, pues agregando de que como venimos, que no solo em, vas hacia el país, sino también pues como tal a las personas que están ahí, como venimos diciendo, los campesinos, la- las, las pequeñas empresas, también que ellos tengan como la idea de que no
de buenas a primeras va a salir pues esa exportación. Sí, que ellos tengan el conocimiento también como tal de que esa exportación, bien sea como vienes hablando de las frutas, de los textiles, sí, tener como esa capacidad de esperar, de saber que va poco a poco y que va un proceso pues medianamente largo o corto, podría decirse. Así es, gracias Lorraine. Sí, en efecto, pero digamos que, ¿de quién es la misión de ese tipo de cosas? La misión es de nosotros como profesionales, como asesores, poder o sea, creo que hay un punto muy interesante para tener en cuenta y es poder asesorar al microempresario, al empresario mediano, que le va muy bien en Colombia vendiendo sus frutas, vendiendo sus cosas, pero de pronto que ese producto puede ser apetecido en otro lado. Yo tengo que ser realista con él, mire, la verdad es que eso le cuesta tanto, pero también si, no, si va bien con esto, eso le cuesta tanto. Entonces, ustedes ya han visto muchas cosas y no es dejar materias sueltas. O sea, quiero que en esta clase podamos hilar lo que hemos visto. Y ustedes ya han visto temas pues están viendo en esta materia comercio internacional, pero ya han visto aduanas, gestión aduanera y demás. Y es cómo no dejar todos esos cabos sueltos de todo eso, de toda esa información que me llega, no dejar todos esos cabos sueltos y decir, ok, sí, el comercio internacional es como que aquello, las aduanas es como que aquello, temas de mercadeo internacional es como que aquello, pero ok, ya estamos en un punto de lograr sintetizar y lograr interiorizar todos esos conocimientos que recibimos de diferentes profesores, de literatura, de ejercicios que hacemos para poder llevarlos a la práctica, para poder, o si está, o sea, bueno, de pronto, si no quieren ser asesores o hacer este tipo de cosas, pero sí es importante sintetizar todo ese conocimiento, independientemente del rol que vayan a jugar en los negocios internacionales. ¿Para qué? Para poder articular de una manera concreta, de una manera efectiva, todas esas voces y toda esa información que nos llegan. ¿Para qué? Para transformarla en hechos. Para transformarla en hechos. Entonces creo que esta reflexión que estamos haciendo hoy acá, este tipo de debates, nos lleva a pensar, ok, sí, y voy a empezar a mirar acá las notas que hice. Ok, el tema de los tratados de libre comercio en Colombia. No recuerdo, no le puse la persona que me habló del tema de los tratados de libre comercio. Pero el tema de los tratados de libre comercio, uno de los factores que afecta el mercado exportador internacional en Colombia. ¿Por qué? Porque Colombia muchas veces tiene un montón de tratados, y eso lo dijo la compañera que lo expuso, pero ¿cuántos de esos tratados comerciales de libre comercio están activos? No se trata, esto es un llamado también de país y nosotros, ni tú, lo vas a poder cambiar, pero si es un llamado, pues si algún día están en una posición de estas, es a mirar, si un tratado de libre comercio realmente se hace, la idea es que lo podamos poner a funcionar, porque no solamente es hacer firmar documentos por firmar, con otros países y celebrarlo e izar banderas y tocar el himno nacional, sino realmente que esos tratados de libre comercio se traduzcan en beneficios para la población, para la economía del país. Eso es lo más importante cuando se celebra un tratado de libre comercio. Que el país está, qué sé yo, está en Mercosur, está en la Alianza del Pacífico, ok, sí, pero ¿cómo estamos poniendo eso en práctica? ¿Cómo estamos cómo? Yo quiero que ustedes cada vez que cuando estén si están trabajando en temas de negocios internacionales y están incorporados, por ejemplo, en un tratado de libre comercio o sale un nuevo tratado de libre comercio, pensemos desde mi rol, desde lo que hago, cómo me puedo incorporar en esos tratados de libre comercio. Ojo, acordémonos que también lo mencionaban en esta clase, el tema del papeleo, el tema, pues en negocios internacionales, si les da jartera hacer papeleo,
pues levante y vámonos. Porque aquí lo que hay es papeleo. Vayan ustedes a sacar hoy una visa a cualquier país. O sea, hasta, con esto no quiero ser despectivo, pero hasta para Venezuela. Que en Venezuela, en Caracas, seríamos millonarios con un salario mínimo. Vaya a sacar un permiso de trabajo para donde sea, para el país que usted quiera. Vaya solamente a sacar una visa de turismo, porque usted se va a gastar su platica que ahorró en Estados Unidos, en Canadá, en cualquier país, en el país que se les ocurra. Vaya a sacar una visa de turismo. Papeleo, llene formulario, llene el consentimiento, llene. Entonces, si estamos en el tema de negocios internacionales, tenemos que quitarnos la pereza del papeleo, tenemos que quitarnos la pereza de la lectura. ¿Por qué? Pues para la clase de pronto sí, uy, qué jartera, pero pues la idea es que pues leamos, pero para la vida, ustedes no pueden estar pagando tramitador para todo, o sea, todo ya está escrito. O sea, todo ya está escrito, o sea, hacer un tema de este tipo de papeleos es muy sencillo, pues sencillo en el sentido de que si nos empoderamos con el tema, todo te lo están diciendo el paso a paso. ¿Qué es engorroso? Sí, sí es engorroso, pero si estamos en el comercio internacional, si estamos en temas de negocios internacionales, cualquier cosa que vayamos a hacer, pues tenemos que leer mucho, entender el contexto para posteriormente seguir. Este ejemplo de la visa, este ejemplo de los permisos de trabajo en otro país se los pongo porque es un ejemplo personal, es un ejemplo de ustedes si quieren viajar, vayan a cualquier embajada, vayan a cualquier consulado, si no les dan es un montón de papeles, una carpeta llena de instrucciones, que están todas las instrucciones sí, y que a la gente nos da pereza leer, nos da pereza, sí nos da pereza, pero como hacedores de comercio internacional, pues se nos tiene que quitar porque somos nosotros los que tenemos que entender y tenemos que llevar en práctica ese tipo de cosas. O sea, si ustedes hoy me dicen que quieren sacar la visa americana, seguramente si es su primer vez que van a sacar la visa americana, seguramente necesitan un consejo. Un consejo es diferente a que les hagan el papeleo. Ustedes como profesionales, como estudiantes ya a punto de graduarse, ustedes deberían estar en las condiciones, o sea, de cosas tan sencillas como esas, de poder asesorar a un familiar, ustedes mismas saber qué se debe hacer para un tipo de visa, por cosas locales o personales como esas, es que empezamos a hacer temas de comercio internacional. El comercio internacional también somos cada uno de nosotros cómo nos vendemos en otro lado. Nos vendemos en el sentido de cómo nos presentamos, obviamente. Entonces es muy importante que nos quitemos la pereza de la lectura de los papeles, porque sí, son engorrosísimos y no hablemos siempre de los papeles como una cosa alejada. No, sí, sino que podamos interiorizarlo para nuestro diario vivir y poder decir, ok, si necesito sacar la visa, bueno, lo primero que usted tiene que hacer es tener un pasaporte. Lo segundo que usted tiene que hacer es llenar un formulario que se llama el DS-160. Lo tercero que tiene que hacer es y seguir así y poder, con un tema tan sencillo como este, poder empezar a agrandarlo, porque no podemos empezar a hablar de negocios multimillonarios de billones de pesos cuando no podemos entender cosas tan simples como un papeleo, pues hasta para nosotros, ¿verdad? Entonces, lo más importante y la invitación que yo les hago es que podamos entender primero cosas desde nosotros, desde lo que nos pasan. Por eso esta pregunta para nuestro primer debate fue esos factores que afectan el mercado exportador en Colombia. Una de las cosas que nos afecta, es las taras mentales que tenemos, porque no es otra cosa, taras mentales. De, uy, eso es muy difícil, uy. No es fácil, no les estoy diciendo que es fácil, sino que las personas muchas veces, presente una beca, todos queremos como estudiantes ganarnos o tener una beca o tener un crédito o beca, un préstamo de todas esas personas que vemos en la televisión, que presentan, que dicen se ganó la beca, se ganó esto.
Ok, sí, pero no es solamente con leer la noticia en el periódico El Tiempo. Eso es la fácil y es la bonita. No. Si usted quiere hoy intentar tener una experiencia internacional para lo que sea, para una maestría, para aprender un segundo idioma, y le contó su mamá, le contó un profesor, le contó un primo, salió una noticia en la televisión, en la radio, que en China están dando becas para internacionalizar personas con méritos de temas de negocios internacionales. Y le dicen, sí, eso es como para usted. Y en la noticia usted lee y dice, sí, eso es como para mí. Pero, o sea, no es solamente leer la noticia, porque esa es la parte bonita, sino poder entender qué es lo que debo hacer. Debo descargar el formulario. Luego debo pagar, qué sé yo, $20 o $30, dependiendo de lo que diga en la información. Y también tenemos que ser, pues, astutos de no caer en estafas y, pues, estar en las páginas que son, ¿verdad? Entonces, cuando usted quiere postularse a una beca, cuando usted quiere postularse a un proceso de internacionalización para usted, no hablemos del país, no hablemos, vámonos al caso concreto de usted, póngase en el caso concreto de usted. ¿Qué estamos haciendo? Solamente leyendo la noticia que nos llega de lo chévere que la persona que se lo ganó el año anterior o las personas que fueron, llegaron, qué sé yo, hablando ruso, hablando alemán o con una maestría en otro país y se ganaron esa, esa beca o esa ayuda de ICETEX, de la Fundación Carolina. Claro, sí, se la ganaron, pero ¿qué les tocó detrás de eso? Evidentemente hay un papeleo, un montón de papeles, un montón de entrevistas, unos plazos por cumplir antes de ganárselos. ¿Sí? No es solamente la intención de querer, todos queremos ganarnos la lotería, todos queremos ganarnos el baloto. Dígame si no, si yo le pregunto a alguna de ustedes no se quiere ganar el baloto, seguramente todas me dirán que sí, y si no, pues tendrán alguna razón de por qué no quieren, o bueno, la lotería que ustedes quieran, el Powerball o lo que quieran. ¿Nos lo queremos ganar? Sí, todos nos lo queremos ganar. Pero ¿lo estamos comprando? ¿Qué estamos haciendo para eso? Y muchas veces son puras taras mentales. Y en esto, en el tema de internacionalización, en el tema de negocios internacionales, de comercio internacional, tenemos que quitarnos las taras mentales. Tenemos que quitarnos la tara mental de soy mujer y de pronto eso es muy difícil para mí y soy la primera que lo he hecho en mi familia. Con más veras, chicas. Ustedes tienen que empoderarse para poder salir a dar su vez, lo mejor de ustedes en el exterior, lo mejor como estudiantes, como profesionales. Pero eso no es solamente quererlo, sino también ponerlo en práctica. Ponerlo en práctica, ¿qué quiere decir? Que yo realmente leo todos los documentos, yo realmente aplico y realmente hago todo un proceso que posteriormente me va a dar un resultado. Porque de quererme ganar la lotería, yo me la quiero ganar. ¿Mm? Pero pues si yo compro la lotería todos los días, porque ese es mi propósito, tengo más probabilidades de ganar que si solamente quiero. Evidentemente, si solamente quiero, pues de pronto nunca pasa. Pero vámonos a la realidad. La lotería es un ejemplo hipotético y algo tonto que pongo en esta clase, pero vámonos a la realidad. Las becas, las ayudas internacionales, los procesos, de ayuda internacional para la pequeña y la mediana empresa. Existen y se dan, pero no es solamente con querer yo tener esa ayuda, yo querer tener esa beca, sí, sino poder materializarlo y llevarlo a la práctica, que es paciencia, leer, aplicar, cumplir los términos, presentar los productos de calidad y demás. Cuando usted se va a presentar a la beca, pues le piden el formulario. Entonces, de entrada, miremos, o sea, con esto quiero que ustedes vayan contrastando, esto no es una historia por echar cuentos, sino que ustedes vayan contrastándolo con la realidad del mundo.
ok, cuando me dicen, ok, tengo que presentar un formulario, el mismo formulario quizá le toca a la empresa, pero en otro contexto, no se lo pide la Fundación Carolina, no se lo pide el ICETEX, y el formulario es solamente para aplicar, y de golpe cuesta $70. Y usted dice, miércoles, ¿y yo dónde voy a sacar $70? Y es como una platica perdida, ¿cierto? Lo mismo pasa en la empresa. Cuando le toca aplicar, sacar un permiso, hacer una cosa, lo mismo puede pasar en la empresa. Eso es un factor que afecta al comercio, que muchas veces cuando nos toca sacar el papel que cuesta X plata, hasta ahí llegamos, nos truncamos y abortamos la idea del negocio internacional y pues nada, me quedo sin la maestría o miro otra maestría, abortamos el negocio, abortamos la idea. Y la idea no es erradicar la idea es poder seguirla pues llevando. O sea, usted ya tenía una motivación y demás, pero en el comercio internacional pasa eso, pasa eso y sobre todo en Colombia. Y creo que ustedes lo han vivido en carne propia por las historias y las reflexiones que hemos contado acá. ¿Qué pasa? Pues la idea es que podamos quitarnos esas taras mentales, la pereza también de la lectura, del formulario, del proceso engorroso, porque todos los procesos, si ustedes quieren que en los negocios internacionales, ustedes veían conmigo la clase de gestión aduanera, así como en la gestión aduanera hay que montar un montón de formularios, y eso que es solo aduanas, imagínense en el comercio internacional, les toca pensar aún más, porque les toca pensar desde ceros, desde como que por dónde comienzo. O sea, la gestión aduanera es solamente una parte del gran mundo del comercio internacional. Entonces, en el comercio internacional le toca pensar en todo, en mis debilidades acá, en qué va a pasar con el producto allá, en todos los temas de la gestión aduanera, en todo el abanico de cosas que pasan en el comercio internacional. Entonces, importante poder quitarnos un poco la tara, porque ese creo que es uno de los, creo que empecé la reflexión al contrario, pero ese podría ser uno de los factores que nos están afectando como país. Las taras muchas veces mentales. Evidentemente vamos a continuar con ese tema, pero como nos lo referenciaba la compañera Lina, el proteccionismo de las empresas en Estados Unidos, en los países desarrollados, sí existe, pero generalmente eso es lo que ustedes van a escuchar en una clase de comercio internacional o en un libro, en un video en lo que hablan, las barreras arancelarias, el proteccionismo y demás. Pero pues, si de una vez empezamos con el temor de todas esas cosas que además existen, y no hemos superado ni siquiera las taras mentales y los procesos básicos para poder enfrentarnos a las grandes, pues difícil, ¿verdad? ¿Qué va a pasar cuando, o sea, usted ya se ganó una beca del 80% en Harvard? Una beca del 80% es una maestría que puede costar 150 millones el año y se ganó el 80%. Eso quiere decir que le toca tener más o menos unos 40 millones de pesos para pagar. O sea, ya hizo lo más y ahora, ¿de dónde va a sacar esos 40 millones de pesos para sacar el resto? Entonces tenemos que pensar, o sea, primero tenemos que ir secuencialmente antes de pensar acá. Cuando ya pensamos, cuando ya vamos a enfrentarnos al monstruo más gigante es porque ya hemos superado. Entonces ahí miramos si se endeuda, si saca otro préstamo, si va al banco, si hace una teletón para que le den esos 40 millones porque usted es un estudiante brillante. Pero pues, ¿cómo va a ser la teletón o va a ser la rifa para los 40 millones de pesos que le toca pagar de la beca que se ganó de los 180 millones de pesos en Harvard para estudiar con las personas más importantes del mundo, cuando ni siquiera ha podido sacar los documentos para presentarse a la beca, a la beca? Lo mismo pasa en el comercio internacional. Esta historia se las cuento para que ustedes reflexionen en temas personales y vayamos a la par con la empresa. Hoy estamos con las empresas pequeñas y medianas, que
cómo lo estamos viendo, ¿verdad? Entonces es importante empezar con ese proceso. Bueno, voy a continuar acá. Entonces, los tratados de libre comercio. Medidas medioambientales. Pasemos al tema, superemos este tema y pasemos al tema de las medidas medioambientales. En efecto, el tema de las medidas medioambientales, muy importante. Y si, por ejemplo, estamos con el tema de los petróleos, con el tema del gas, con todo el tema minero energético en Colombia. El tema minero energético, las empresas petroleras en Colombia, en alguna medida las empresas carboneras, pero puntualmente las que lideran el mercado, pues es el sector petrolero en Colombia. ¿Cómo se ve afectado por el comercio internacional? ¿Qué pasa cuando pasa la crisis en Rusia-Ucrania y nuestro principal producto es el petróleo? Se dispara el dólar, se cae, todo este tipo de cosas pasan en el mercado internacional. Entonces, nuestro principal y uno de los únicos productos que tenemos muchos productos para exportar como país, pero uno de los únicos productos en los que nos abanderamos es el tema del petróleo. Pero entonces, ¿qué pasa cuando sacan estas medidas medioambientales? Otro de los factores que nos afectan como mercado exportador. Sí, en efecto, es otro de los temas que nos afecta nuestro mercado exportador. Es una realidad, nos toca tenerlo en cuenta, queramos o no, pues no vamos a hacer nada, o sea, ni ustedes ni yo podemos hacer nada para el tema de los mercados, pero tenemos que ser conscientes porque la pregunta, o sea, vamos a volver al debate, y era en el marco del comercio internacional, ¿cuáles son los factores que afectan el mercado exportador internacional de Colombia y por qué? El petróleo. ¿Por qué? Pues hoy podemos hablar de las crisis, de que acabamos de salir de una pandemia, de un montón de cosas. ¿Por qué nos está afectando el petróleo? ¿Qué nos está afectando nuestro precio del dólar en el comercio internacional? ¿Verdad? Pero pues nos toca tener en cuenta, o sea, ¿qué factores afectan? O sea, entonces nosotros sí podemos decir, el petróleo es uno de los factores que tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque el petróleo es uno de los productos pues, que como Colombia abanderamos en el tema del comercio internacional, pero las diferentes crisis, ¿cuáles crisis? Pues no sabemos. Le puedo poner un ejemplo actual de la crisis que está viviendo el mundo, entre Rusia y Ucrania, que actualmente tiene el petróleo disparado. Le puedo hablar que acabamos de salir de una recesión, pero que ustedes puedan hablar de esos factores, con propiedad de lo que está afectando al mundo en el comercio internacional y cómo lo afecta desde lo local. Voy a seguir acá. El algodón es un tema también que nosotros pues exportamos, no en grandes cantidades, pero exportamos y pues un tema, pues el dólar tenemos que tenerlo en cuenta. Los factores políticos que nos afectan cada día, que hacen que el precio del dólar suba, nuestras relaciones con Estados Unidos, nuestra relación con el dólar, con el euro, con las monedas que rigen el mundo, eso también trae una serie de consecuencias. La tecnología, ¿cómo estamos en tecnología? Todo ese tipo de cosas es las que pues, ustedes trajeron hoy a la clase y pudimos reflexionar sobre esos procesos. Pero nos llevamos de aquí hoy el tema de cuáles son esos productos insignia que nosotros como país tenemos y cuáles son esas barreras que se nos presentan en los mercados internacionales. Y nos llevamos y vamos a tener como materia de análisis durante los cortes que nos quedan el tema de cómo podemos empezar desde lo que hacemos, desde el sitio como estamos hoy, finalizando una carrera de negocios internacionales, cómo podemos empezar a pensar para que ese productor mediano, pequeño, que quiere internacionalizar su producto pueda hacerlo. Cómo quitarnos
primero nosotros mismos, las taras mentales de somos pobres, de eso es muy difícil, de mucho papeleo, cómo nosotros mismos nos las quitamos. Porque si ya nosotros mismos de golpe las tenemos, pues vamos a transmitir eso y pues entonces pongámonos todos a llorar porque somos pobres y somos un país del tercer mundo. Entonces, dejemos hasta aquí, vamos a reflexionar, volvemos, tomémonos un break. A las 7:30 volvemos, les voy a contar una experiencia internacional que estoy teniendo en este momento en temas de comercio internacional de hace varios años. Y hablamos otro par de cosas y finalizamos, ¿vale? Entonces tomémonos hasta las 7:30, retomamos. Si tienen preguntas, dudas, las aclaramos y hablamos de lo que vamos a hacer la próxima clase, ¿vale? Vale, profe. Listo, ya nos vemos. Vale,
Hola, ¿cómo les fue en el break? Ya volvamos después de este receso. Quiero preguntarles si tienen alguna pregunta, complemento para cerrar el tema del debate del día de hoy. No, profe, por mi parte. ¿Ninguna? Vale. ¿Nadie? Ok, No, profe. listo, vale. Bueno, súper. Con ese tema quiero enganchar una historia que hace varios años vengo liderando para contársela como caso de éxito o como lo quieran ver. Hace unos años, pues yo no sé si ustedes saben, pues mi expertise ha sido todos los temas de comercio internacional, pues de la educación, de la internacionalización de la educación. Yo no he trabajado en empresas como tal exportando productos, pero he trabajado en diferentes universidades exportando e importando servicios de educación. Ese ha sido mi trabajo durante muchos años, ser gerente de relaciones internacionales de universidades desde hace como 12 años. He trabajado pues con el gobierno, haciendo eso, internacionalizando a Colombia. Hace poco, creo que eso no se los había contado, pero hace 2 años creamos una plataforma que se llamaba Go Colombia. Esa plataforma, ¿de qué se trataba? De vender a Colombia en el mundo, de vender a Colombia los servicios educativos de Colombia en el mundo. Yo era el gerente de ese proyecto de vender los servicios de Colombia para el mundo. Es un proyecto que lideraba el Ministerio de Educación Nacional con ProColombia y Fontur. Eh, entonces, pues nada, desde hace unos años, pues yo decía, yo quiero tener algo independiente, pero pues no sé qué quiero. Y pues todos mis amigos muchas veces se iban y tenían una experiencia, qué sé yo, me gusta hacer pasteles, entonces voy a sacar para hacer los pasteles y vender pasteles. Me gusta, soy muy bueno en tal cosa y hago esto. Yo decía, pero pues yo para lo único que soy bueno es para enseñar de cosas internacionales o para trabajar pues para trabajar en temas internacionales. Entonces creo que me va a tocar darme toda la vida pues trabajando en esos temas. Me encanta esto de hablar con los estudiantes, enseñarles, sino que una clase pase desapercibida, sino pues que les sirva para la vida. Entonces yo dije, pues nada, pues mi vida será enseñar, que me encanta, y pues trabajar en compañías, en diferentes pues compañías, universidades, asesorando temas de internacionalización. Pero de hace unos 3 años para acá, empecé a trabajar en un proyecto de llevar el español al mundo, de llevar el español, soluciones del español. Entonces, con contactos y personas que tenía en Estados Unidos, en Canadá. A veces me pasa eso cuando estoy mucho tiempo por fuera, que se me truncan las palabras entre inglés y español, perdón. Entonces, yo decía, ¿cómo puedo hacer para llevar los servicios de español al mundo? Entonces empecé con contactos. Entonces, no sé, había profesores, colegas que enseñaban español y yo hacía la intermediación para que ellos fueran a dictar clase por un semestre, por un año, a Estados Unidos, a universidades en Canadá, en fin, con diferentes partners que he conocido durante estos 12 años alrededor del mundo. Entonces, hace un año para acá, empecé con una compañía. Mi compañía se llama CL Expert, expertos en Colombia y en Latinoamérica, en educación, CL Expert Education. Entonces, esto para contarles, para enganchar con los casos que veníamos hablando de los desafíos del comercio internacional. El tema que yo hago es lograr que personas aprendan español. ¿Quiénes? Americanos, personas de Reino Unido, en fin, muchachos jóvenes, así como ustedes que están hoy acá, que tengan experiencias, pero de
de Canadá, de Estados Unidos, hacia Latinoamérica. Esta historia para contarles que logré hablar con diferentes universidades allá en Colombia acreditadas. Estoy trabajando con el externado, con la Universidad de los Andes y con la Universidad de La Sabana para hacer esos intercambios, para que estudiantes internacionales lleguen ahí entre una semana y 6 meses. Y 6 meses, dependiendo de muchas cosas, de la plata, del tiempo, diferentes factores, los estudiantes, es como cuando ustedes van a estudiar a Estados Unidos o a Canadá inglés, o cualquier idioma, a Alemania alemán, pues depende de muchos factores, del tiempo, de la plata, de los papeles, lo mismo pasa de allá para acá, depende de muchos factores, la inmersión académica que tienen los estudiantes. Este proceso pues no ha sido fácil, ha sido un proceso pues supremamente complicado porque buscar articular, o sea, lograr poder articular diferentes países para que vayan a conocer Latinoamérica, a veces no es tan sencillo porque la gente tiene, así como nosotros tenemos muchas taras mentales, de, uy, no, eso es muy difícil de sacar este producto a Colombia, de exportar las mandarinas, de exportar las naranjas y los limones, muchas personas en el exterior tienen una tara y la inseguridad en Colombia, y las protestas, y los robos en México, y el gobierno de izquierda en Perú, y los atracadores en Colombia, y los secuestros, en fin, un montón de cosas que para una persona que está en la academia o para un papá, porque generalmente esto va dirigido, pues como les digo, a personas como ustedes, pero en Canadá o en Estados Unidos son muchachos que muchas veces dependen de los recursos de su familia. Díganle hoy a su mamá o a su papá o a un familiar que se van a estudiar a otro país, pues qué chévere, pero pues también, bueno, ¿y dónde te vas a quedar más? Pues porque son personas jóvenes, ¿qué vas a hacer? Pues decirle a un muchacho de una universidad, qué sé yo, una universidad como la Universidad de Toronto, que va a ir a quedarse un mes en Colombia, pues para todo el mundo prende las alarmas, no porque, o sea, nosotros sabemos que en Colombia no pasa nada como colombianos, pero una persona que nunca ha pisado Latinoamérica, pues es un desafío realmente ir, pagar, es como muchos pasos. Pero todo esto para contarles que en el tema de internacionalización, de lo que ustedes quieran hacer, de lo que les guste, hay muchas alternativas para poder hacerlas, para poder tener esas experiencias. Entonces, ¿qué hice con las universidades? Para resumir, esto es pues un cuento pues, que puede durar horas contándoselos, pero para resumir y no quitarles tiempo, es lograr con las universidades crear programas y crear programas diferentes. Lo que creo que ese mensaje yo siempre se los he dicho y es lograr pensar fuera de la caja. ¿Qué quiere decir pensar fuera de la caja? Que no pienso igual, o sea, ¿qué hacen como español? Entonces vayan a una universidad a Colombia y estudian 8 horas español y algún día aprenderán. Entonces, más o menos en 3 meses pasan de A1 a A2 y después de A2 a B1 y después de B1 a B2. Entonces, si usted quiere aprender perfectamente español y ser bilingüe, le toca tener una inmersión completa de año y medio en Colombia o en cualquier país de Latinoamérica. Entonces, yo dije, no, eso a la gente no le gusta y pues eso ya está inventado. Si alguien quiere hacer eso, pues llama a cualquier universidad o a su universidad que le ayuden y ya. Entonces, la solución que desde mi compañía y desde las personas que estamos trabajando en esta compañía hicimos es crear con universidades en Colombia, para el caso de Bogotá, con los Andes, con el Externado y con la Sabana, diferentes rutas. Entonces, tenemos rutas súper chéveres, súper interesantes para que los estudiantes internacionales viajen. Entonces, por ejemplo, hay una ruta que se llama la ruta de Gabriel García Márquez, hay una ruta que es para que le enseñan a la gente a bailar champeta, hay otra ruta que es una ruta gastronómica en Colombia. Entonces, es una dualidad entre ir a estudiar español y también ir a tener una experiencia.
Entonces logramos enganchar esas dos cosas y pues ya vamos con nuestra segunda inmersión y nos ha ido muy bien y ha sido una acogida muy interesante en el exterior porque es un proceso que realmente pues es diferente. Cuando llegamos y le presentamos a una universidad, mire, sus estudiantes van a ir a universidades pues acreditadas en Colombia, aparte pues llegarán a estos sitios, pues todo este es el proceso de seguridad porque acordémonos que siempre tenemos que ir con las costumbres, creo que Andrea lo decía hoy en las limitantes que tenemos, las costumbres y los imaginarios que tienen las personas. De allá para acá, de Estados Unidos, de Canadá, de Reino Unido, hacia Colombia, hacia Latinoamérica, hay imaginarios de países inseguros, me van a secuestrar, me van a robar, estalla una bomba, voy caminando y por la calle estallan y estallan bombas. Y pues como latinos, como colombianos, sabemos pues que eso no es así. Seguramente en los años 90 podía pasar, pues no sé si tan indiscriminadamente, pero podía pasar, pero actualmente no. Que hay que tener cuidado con los ladrones, sí hay que tener cuidado. Que hay que tener, pero pues son cosas que sabemos, pero es lograr entender, cuando hacemos cosas de internacionalización, es lograr entender qué está pensando mi cliente. Y eso no es que yo lo haya sabido porque dije, ay, soy muy inteligente y soy profesor de relaciones internacionales y creo que es eso. No, eso nació a partir de unos focus group, de decirle a papás, a estudiantes, ¿a usted qué le gusta de Colombia? ¿Qué le gusta de Latinoamérica? No solamente de Colombia, sino de Latinoamérica. Entonces, ahí salieron unos países que son con los que estoy trabajando. Entonces, me gusta de Colombia Maluma, ¿sí? Por ejemplo, me gusta de Colombia Maluma, me gusta de Colombia Shakira, me gusta de Colombia que he escuchado que Cartagena es lindo, me gusta de Colombia Pablo Escobar, me gusta de Colombia, como por ponerle solamente el ejemplo de Colombia, pero esto lo hicimos con todos los países de Latinoamérica. ¿Qué le gusta de Latinoamérica? Entonces, este tipo de cosas. ¿Qué no le gusta? Entonces, ¿qué no me gusta? La inseguridad, los ladrones, las bombas, los secuestros, que no hay un vuelo directo Toronto-Bogotá, que no hay un vuelo directo Chicago-Bogotá, que no hay un vuelo directo Chicago-Cartagena, que no, bueno, en fin, todo lo que no les gustaba. Básicamente decían esto. Esto es un proceso súper largo. ¿Todo esto para qué? Para entender las costumbres y las idiosincrasias de un país, ¿verdad? De un país. ¿De dónde? De Estados Unidos, de Canadá, de Reino Unido, donde es mi mercado. ¿Sí? Cuando yo logro entenderlo y no llego en ceros a decir, no, pues vayan a Colombia que es muy bonito y el ajiaco está rico, sino yo logro entender cuáles son sus miedos. Cuando yo logro entender cuáles son tus miedos como cliente, cuáles son los miedos, cuál es el riesgo que hay de que el banano llegue dañado, que la manzana llegue podrida, que al estudiante se lo secuestren. Cuando yo logro entender los miedos y logro decir, mire, los miedos los voy a mitigar o los voy a evitar por completo, si los puede evitar por completo, genial. Si los puede mitigar, usted puede mostrar. Porque usted no puede entrar a hablar de las bondades de algo cuando no conoce eso. Es como si hoy me dijeran, tenemos que irnos para San José del Guaviare. Y ustedes empiezan a decirme, San José del Guaviare es absolutamente lindo, vamos a ver miquitos, vamos a ver diferentes especies de pájaros, pero yo estoy muerto del susto, pues porque allá es un montón de guerrilla y a cualquier persona que llegue de otro lado que no sea San José del Guaviare lo van a matar. Pero si usted no me ha contextualizado y no me ha dicho que esto pasaba era en los años 80, que esto pasaba era en los 90 y que ahora pues está diferente y me empieza a hablar de las bondades, pues evidentemente eso se cae, o sea, se cae porque mientras usted me está hablando de un montón de cosas bonitas, yo estoy pensando en un montón de cosas feas. ¿Sí? Y eso nos pasa en los temas de relaciones internacionales, en los temas de comercio internacional. Para poder exportar un producto o un servicio, lo primero que usted tiene que entender es al cliente del otro lado. Y lo primero que tiene que entender son sus miedos y son sus gustos. Pero lo principal es entender los miedos y
lograr saber usted cómo le va a transmitir a esa otra persona que sus miedos, que todo eso que tiene en su imaginario, en su cabeza, en su top of mind de lo que es Colombia, de lo que es Latinoamérica, quizá sí lo es, pero no, o sea, que lo pueden secuestrar en Colombia, evidentemente lo pueden secuestrar. Si usted es hijo de un político reconocido en Estados Unidos y pues un grupo subversivo sabe que va a Colombia, Lorraine, que Lorraine es la hija de una senadora en Estados Unidos y quiere irse a hacer una inmersión, pues las probabilidades que lo secuestre son amplias, ¿verdad? Porque pues ese son el tipo de clientes que estamos llegando, estudiantes de un estrato medio alto, pues allá no se maneja mucho el tema de los estratos, pero un nivel medio alto, que los estudiantes pues tienen algún dinero y demás. Entonces, pues un miedo puede ser que a mi hijo, si soy empresario, me lo secuestren en Colombia o en México y lo torturen, evidentemente. Pero ¿qué pasa? Cuando yo he entendido los miedos de mi cliente ¿quién es? Un padre de familia, una universidad en Estados Unidos, en Canadá, en Reino Unido. Cuando yo ya logré entender eso y le digo, mire, en efecto, hace unos años había una serie de secuestros, todavía los hay, pero hay una cadena de seguridad que nunca se va a romper desde que el avión aterriza en Colombia con la comitiva de 10 estudiantes. ¿Y es cuál? Se recogen en el Aeropuerto Internacional El Dorado y se llevan al hotel tal o a los host family en diferentes sitios. Esos host families están en la 26, en Los Rosales, qué sé yo. Uno cuenta todo el contexto, este es un espacio seguro, las probabilidades de que a usted lo roben en un barrio como este son del 100%, un 10%, evidentemente, pero pues no va, las probabilidades que lo secuestren en una ciudad como Bogotá, como Medellín o como Cartagena, pues son realmente muy bajas, es un 3% en el 100%, o sea, es un 97% de probabilidades que no lo secuestren y un 3% que sí hay un riesgo, pero pues realmente no, y lo estamos mitigando, es que todo el tiempo va a haber una cadena de custodia de los estudiantes, cuando vayan a las universidades van a estar en un campus y luego a las actividades que los llevamos van a ser a sitios turísticos, va a haber un grupo de logística que los acompaña así. Ok, cuando usted ya dijo todo eso, puede entrar a un mercado internacional. ¿Por qué? Porque la gente dice, ok, bueno, o sea, no es que digan, ay, no, qué confianza la que me están dando, pero dice, ok, si esto realmente está estudiado, si está, yo entro a analizarlo y posteriormente tomo una decisión de compra, si sí o si no. Pero ¿cómo? Yo no empecé a contarles desde el principio las bondades. Ya cuando bajamos el miedo de los temores, cuando bajamos el miedo de todas las cosas negativas que podrían pasar, paso a contarles las bondades. Estoy trabajando con las mejores universidades en Latinoamérica, tengo unos procesos de aprendizaje del español diferentes a los que se ofrecen en otro tipo de servicios. Lo que usted va a vivir aquí es una experiencia académica y de vida inolvidable. ¿Por qué? Porque tiene esto y esto y esto. Empiezo a contar los beneficios. Toda esta historia se las contaba. ¿Por qué? Porque la idea es que dejemos de tenerle miedo a los mercados internacionales. Uno a veces, y se los digo por experiencia propia, porque duré muchísimos años pensando si sí o si no, y ya cuando empezamos y logramos materializar esto y ver que era una realidad, digo, qué chévere. Quise seguir y continuar con las clases porque Juliana Lesmes y demás que quisieron que continuar este semestre y me encanta dictar clases, poder abrir la mente de estudiantes jóvenes como ustedes están hoy en esta clase para que visualicen otros negocios, para que visualicen otros mercados, otras opciones también de verlos, como desde la experiencia que he tenido tanto en mi vida laboral como personal y académica, que ustedes puedan visualizar otros temas, otros tópicos, es muy, muy importante para este tipo de mercados. Y cierro esta historia porque en 8 días tenemos nuestro primer corte, ¿verdad? La nota del primer corte.
Entonces tenemos pues el debate de hoy, la participación de hace 8 días con las diferentes presentaciones, pero en 8 días vamos a tener pues nuestro cierre del primer corte. Si ustedes ven, este año va volando. Siempre, yo me acuerdo que eso siempre lo decían los viejitos y ahora lo digo yo. Este año va volando porque ya la otra semana es el primer corte y bueno, se pasó súper rápido, entonces, pero pues, tenemos que sacar una nota. Entonces, esta historia para contarles y decirles cuál va a ser el trabajo o la actividad, no lo llamemos trabajo, llamémoslo la actividad que vamos a hacer. Si ustedes recuerdan, todas presentaron una empresa hace 8 días, ¿verdad? Todas tienen una empresa que escogieron. Ahora de esa empresa vamos a contestar estas 3 preguntas. No las tienen que anotar porque las voy a enviar al grupo, pero vamos a contestar. ¿Cuáles son los factores que afectan el comercio internacional de mi compañía? Hoy miramos varios factores. Miedos, regulaciones internacionales, papeleos. Hoy hablamos en el debate de eso, ¿no? Ahora, cuéntenme ustedes cuáles son esos factores puntualmente de la compañía que escogieron, de lo que ustedes han leído, de lo que se imaginan, de lo que pasa. ¿Cuáles son esos factores que afectan el comercio internacional en su compañía? 2, ¿cuáles son los factores que favorecen el comercio internacional en mi compañía? 3, ¿cómo considero que mi compañía puede expandirse? Y les acabo de enviar ahí eso al grupo. 3 preguntas claves. Por eso, en la primer parte del bloque de la clase, hablamos de este debate que hicimos. ¿Para qué? Para hablar de diferentes temas grandes, de petróleo, de café, de hablar del micro y el mediano empresario en Colombia, el microproductor, el campesino. Tenemos un contexto de diferentes partes. Hicimos un break, pasé a contarles mi historia personal. ¿Para qué? Para que la tomen como referencia de diferentes cosas y puedan abrir su mente y ver que hay casos prácticos cercanos a ustedes de temas de comercio internacional que se pueden hacer. Y tercero, para poner la actividad en 8 días, porque básicamente es lo que hablamos hoy, pero ahora ustedes contrastarlo con la realidad de sus compañías, de las compañías que escogieron, ¿ok? ¿Alguna pregunta, duda, comentario que tengan? Profe, para esta segunda, bueno, la otra semana, ¿es necesario diapositivas? O pues, Pues la idea, ustedes saben que en este tipo de actividades, pues no es obligatorio tener diapositivas, pero pues creería que de pronto para cada una de las preguntas sería chévere una ayuda audiovisual. Eso lo escogen ustedes. Acuérdense que estamos en una clase que quiero que se asemeje lo más posible al sector real, a las experiencias que vamos a vivir en la vida real. Entonces, pues, si en la próxima clase, si estamos en una compañía y cada una de ustedes es la directora de comercio internacional de su compañía y la va a presentar ante un público, ante diferentes clientes, Lucía va a presentar su compañía ante Andrea, que puede ser un posible cliente internacional, Lina, que es un cliente en Latinoamérica, ante Lina Zambrano, que es una persona de relaciones públicas muy importante en el mundo del comercio internacional, y ante Lorraine, que es una académica de temas de comercio internacional y que usted lo van a juzgar, pues evidentemente una de dos, usted tiene que ser demasiado teso y expandirse por si alguien le pregunta algo y poder contestar estas cosas, o tener unas ayuditas audiovisuales. Entonces, ustedes lo deciden si las quieren o no las quieren tener, no es obligatorio, pero pues que este tipo de preguntas, pues no sea, ¿cuáles son los factores que afectan a mi compañía? Tengo RAM, los factores que afectan a mi compañía es que a la gente no le gusta el chocorramo. 2, ¿cuáles son los factores que favorecen mi compañía? Que a la gente le gusta el chocorramo y es delicioso. 3, considero que mi compañía puede expandirse, sí, en China, que no ha llegado. Ok, no, esa no es la idea. La idea es que podamos poder
hacer un análisis, ok, Chocorramo, ¿cuáles son los factores que afectan el comercio de mi compañía? Posiblemente uno de los factores que puede afectar el comercio es que la gente está entrando en una onda fit, en una onda de que no le gusta comer gluten, que no le gusta comer harinas, que no le gusta comer dulces. Y pues aquí tengo una gráfica o tengo algunos bullets point de ayuda, sobre todo el tema de este tipo de cosas a veces nos ayuda es como estar concentrados y no perder el hilo, porque este tipo de presentaciones, ¿verdad? Pero que podamos hablar de este tipo de desafíos y factores, tanto que afectan o que favorecen, pues desde la realidad de cada una de las compañías, ¿vale? De lo que nos imaginamos, de lo que podemos averiguar y socializarlo aquí con los demás, ¿vale? Entonces, contestando a tu pregunta puntual, si quieres tenerla, pues la puedes tener, si no, pues también, o sea, no tengo lío, es cuestión de ustedes, pero pues ya lo revisarán si es pertinente o no. ¿Alguien más? Lorraine. Profe, ¿podría yo cambiar de empresa? Pues por el tema en el sentido de que de pronto no encuentre la información, obviamente por las preguntas, pero también pues para ahondar más allá de las preguntas. Entonces, quería preguntarte si podía cambiar de empresa. Sí, pero entonces contextualízanos antes de que es tu empresa, ¿vale? Pues no lo mismo que hicimos, por eso una de las cosas claves era que pudieran tener pues información de su empresa y demás, pero si quieres cambiar no hay lío, pero contextualízanos un poco de tu empresa, que no sé, nos van a hablar de gafas de Colombia y no sabemos ni de qué se trata, si son gafas para la vista, si son gafas para el sol, entonces contextualizarnos rápidamente de qué se trata tu empresa, qué hace y pasar a contestar las preguntas. Vale, profe. Gracias. ¿Alguien más? Listo, si no tenemos más preguntas, nos vemos entonces en 8 días. Listo, profe. Feliz noche. Igual Hasta para luego, ustedes. profe, gracias. Feliz noche. Feliz Gracias, noche, profe. profe. Gracias. Gracias, profe. Buenas noches. Ah, buenas noches.
lunes.